Hola, mi nombre es Elena Hola, mi nombre es Jorge, y bienvenidos a otro episodio de... de todo un poco. Y hoy vamos a hablar de un tema, pues, también como un poco Misterioso. misterioso de lo que es la Atlántida. Yo al menos pues no tengo mucho conocimiento sobre eso, nomás me acuerdo de un libro que leí hace muchos años, porque estaba muy chica. Ujú. Se llamaba Leyenda de la Atlántida. Atlántida, pero era más como tipo novela. Es que, digo yo, a mí ese libro, cuando yo lo leí, pues sí estaba muy chico, pero, pero cuando yo lo leí, a mí no sé, yo a pesar de que decía que una novela y eso, yo pasé por alto eso. Te llamó mucho la atención, ¿no? O sea, yo cuando lo leí, me acuerdo que en el prólogo venía una explicación donde la persona esta, la autora, decía que ella desde niña había tenido como sueños muy vívidos, donde ella era una emperatriz o era alguien, era como una vida pasada, y mencionaba que ella había sido tratada por psicoanalistas a la edad de no sé cuántos años, creo que todavía no entraba o apenas estaba entrando a la adolescencia, no llegaba ni a los 15, entre 10 a Ujú. 13 años. Y ella narra todo eso en el libro y dice que ella escribe todo lo que viene en esa novela a partir de un trance, de que ella tenía sueños, pero de repente empezó a tener como trances, Ujú. donde ella escribía a través de esos trances. Y estos fenómenos pues que pasan, ¿no? Que a ciertas personas le ocurren, que son casos investigados alrededor del mundo para la psicología, parapsicología y el psicoanálisis. Pero ella es uno de esos casos y explica eso y dice que ella escribió ese libro, pero no se atrevía a mostrarlo hasta que ya ella, ya es una escritora consolidada, saca ese libro, pero ella lo hizo mucho antes de convertirse en escritora. Y por eso cuando yo leí eso, pues yo, pues a la edad que tenía, no sé qué edad, unos 10 11 años serían, o cuántos años tenías tú cuando lo leíste. Yo creo que tenía como unos 14 años. Fue ¿Sí? de los primeros libros que empecé a leer. Creo que el nombre de la protagonista es Lustra, algo así, ¿no? De la escritora es No, Elizabeth, bueno, de la emperatriz se llama o la reina, Salustra. Salustra, Ajá. algo así. A Sí, mí sí me llamó la atención el libro, pero lo tomé más como novela. novela Ajá. que historia. Y pues ya de lo poquito que pues he investigado o que he escuchado así de lo de la Atlántida, según cuentan que el primero que empezó como a hablar de ese tema fue como Platón, ¿no? Que lo empezó como a redactar en sus, pues a hacer escritos. Sí, hace una mención pues de que en una ocasión va a Egipto Ujú. y un sacerdote de ahí le cuenta una historia que le contaba a alguien a su vez de mucha más antigüedad, Ujú. que era como un relato que se contaba dentro del sacerdocio egipcio y de los hombres de conocimiento, pero ellos contaban que, y esa persona a su vez le contó a Platón cuando viaja a Egipto. Pero eso, ahí pues hay como historias de guerras que se ocurrieron en Grecia, como mezcladas, o sea, porque cuentan que los atenienses vencieron a los atlanteanos Ujú. y los vencen en una guerra porque pues siempre los mitos bélicos o como le llaman las tragedias griegas, de eso se tratan pues de... Pero según eso, como les gana la ambición a a los de la Atlántida, Ujú. atacan, ¿no? Atenas, a Grecia, perdón. Y como les ganó la ambición porque ellos estaban bien, les ganan y fue cuando se viene como su derrota y porque no me acuerdo por qué mencionan que se inunda. Ajá. Es por la...
por la ambición. Pues sí, es que ahí hablan de que el dios Poseidón les inunda la tierra porque pues como cayeron en eso, pues en lo que tú dices, La ambición, ¿no? en el pecado, por así decirlo, Había un mineral del egoísmo que y estaban eso. explotando, ¿no? Pero no me El acuerdo. alicarca le llaman, Y ese mineral. alicarco creo que se llama. Mm, Ese nombre es como una aleación de oro con otro tipo de mineral o de hierro, o es algo así. Y era pues como muy valioso. En la novela también se menciona mucho ese material. Es como la fuente de energía con lo que hacen la tecnología y muchas cosas pues con las que se mueven porque hablan como de cosas que vuelan, ¿eh? ujú. Como naves, como tipo motos pero voladoras, ¿eh? Pero Sabe, entonces, sabe si será cierto, bueno, esa leyenda, ¿no? Que muchos lo han estudiado, pero pues hasta la fecha no han encontrado. pues es que también lo que es la ciencia oficial de, digamos, arqueología y todo eso, no da crédito a muchas cosas, pues ese tipo de cosas no le toman mucha importancia, aunque haya de repente gente investigando, por lo regular es por la cuenta propia. Ujú, No es así como que esté patrocinado por la mera ciencia. ujú. Y son los que hacen las investigaciones, buzos marinos que andan ahí metiéndose debajo buscando la supuesta Atlántida. Pero, pero hay como otras historias más profundas, ¿verdad? Donde te hablan de la Atlántida desde mitos, leyendas, en todas las civilizaciones que hay, siempre hablan de una tierra antes de esta, ¿verdad? Un mundo antes de este. Incluso todos los que construyen las pirámides, ¿verdad? En diferentes partes del mundo, porque hay en todo el planeta, Ajá. nomás unas sí las reconocen y otras no, no sé por qué, ¿verdad? Pero tanto en China, Mongolia, en muchos países, o Japón, tienen pirámides también y ha habido fotos que han sido retratadas y son muy semejantes las de Japón a las de aquí, pero sí tienen una variación, pues, un estilo propio. Pero, o sea, diferentes a comparadas con las de Egipto, que las de Egipto son realmente un triángulo, Ujú. ¿no? Y aquí pues son escalonadas. Son en triángulo pero escalonadas. Pero esas historias, aparte de los libros que existen, que son muchos, algunos pues son de personas como estilo Julio Verne, Ujú. que cuentan así como historias, leyendas o cuentos, no sé cómo lo puedas llamar, pero cuentan este tipo de cosas donde existe como un paralelismo con lo que ha estado ocurriendo hasta la fecha que se ha ido descubriendo, que en esas épocas pues era como fantasía nomás. Y actualmente todo eso empieza. Lo curioso de esto es que muchas de las cosas probablemente no son tal cual vienen en el cuento, pero sí son cosas paralelas a historias que hay en las civilizaciones antiguas. Ujú. Y por ejemplo, los aztecas hablan de Aztlán. ¿De Aztlán? Ajá, hablan de Aztlán. Y se ha seguido como una línea de dónde venían los aztecas. Pero Aztlán es también como la Atlántida, ¿no? Se cree, ya quien ha profundizado, se cree que Aztlán es la Atlántida. Nada más que... Que si le quitas una letra es Atlán, ¿verdad? Ajá. Es, pero es que hay una historia curiosa en cuanto a lo de aquí porque por ejemplo, cuando sigues la línea Y... o el árbol genealógico de lo que viene siendo la civilización mexica, este, resulta que vienen como desde Arizona.
ellos venían viajando o su éxodo que hicieron al salir para llegar aquí donde se dio lo de la serpiente, el nopal y el águila, la señal que venían buscando los aztecas o mexicas. Ellos, hay como investigadores que vienen siguiendo la línea y resulta que la línea viene de Arizona. Es el último registro más antiguo que pueden ver, que de ahí empezó su éxodo. Pero en Arizona está una tribu, o no, sí se le puede decir tribu, que se llaman los Hopi. Uh-huh. Y los Hopi son también es una civilización con conocimientos muy herméticos, uh-huh. Tienen un conocimiento resguardado. Y ellos, dentro de su historia, hablan me parece que son 12 tribus, que eran como, cada quien tenía un símbolo, y de ellos se desprende una que era la guerrera, y portaban el símbolo del águila. Pero te estás refiriendo a que ellos están hablando lo mismo, pero en diferentes... Sí, a que ellos vienen de los mismos Hopis. Y los Hopis dicen que como una especie de tribu o una casa o una dinastía de ellos se salió y emprendió un viaje, pero ellos le perdieron el rastro, no supieron más. Y las historias de los aztecas o mexicas quedan hasta ahí, pero aparte cuentan de más atrás. Uh-huh. O sea, cuando ellos hablan de Aztlán y comenzar su éxodo, están hablando no desde que salieron de los Hopi, si fuera así el caso. Están hablando de una historia más antigua. Ajá, me asustó. De que ellos, cuando ya eran todas esas 12 tribus, por así decirlo, no recuerdo exactamente si eran 12 o 7, que vivían, a su vez ellos venían de otro lugar ya. Entonces, hay la historia, pues, o el mito, o la leyenda que se cuenta de esto es que cuando se va a inundar la Atlántida, había una parte como sabia o sacerdotal, por así decirlo, uh-huh. que había predecido 200 años antes la inundación de la Atlántida. Ellos, así como los mayas y muchas civilizaciones, eran muy... ¿no? También. Y aparte eran muy estudiosos del cosmos, de las estrellas. Uh-huh. Ellos eran personas muy desarrolladas en ese aspecto. Entonces, eso que los mayas desarrollaron, los egipcios y muchas otras culturas alrededor, incluso hasta en la India y en diferentes lugares, el Tíbet, son personas o sabios o personas de conocimiento o de alta vibración, o no sé cómo le quieras llamar, de conciencia más alta, no sé, pero eran personas con un conocimiento muy elevado que salieron y empezaron a formar civilizaciones para resguardar el conocimiento, y cada una resguarda algo. Por ejemplo, los mayas se les llamaba los guardianes del tiempo. Era su función dentro de este mundo. Uh-huh. Y los egipcios eran de otra cosa, y así. Y en Japón y en cada lugar que hay una civilización antigua, se encargan de algo. Sí. Entonces, la Atlántida, pues se cree que tuvo como una época de esplendor, ¿verdad? De luz, de iluminación y de avance tecnológico, pero entró en una era como de oscuridad, ¿verdad? Y que esa es la historia, ¿verdad? Y que cuando cae esa era, pues les importó más la tecnología, que se enfocaron más a eso y dejaron de lado lo espiritual, dejaron de encontrar su equilibrio, y entonces se volvieron sumamente tecnológicos y racionales, que
que se dividió como en dos fracciones. Y la fracción que era como más racional o más regida por esta parte, Ajá. por el hemisferio izquierdo, por así decirlo, del cerebro, que es el masculino, que es el más de racional. Ajá. Así lo explican ellos, ¿verdad? Como se cargó más el equilibrio hacia ese lado, crean como una especie de máquina o merkaba, le llaman, y esa máquina se vuelve como una especie de hoyo negro de energía antimateria porque se le sale de control y provocan que toda la humanidad que estaba ahí cayera a su nivel de conciencia. Cae su nivel de conciencia y quedamos como supuestamente estamos hasta ahora. Que olvidamos nuestras vidas pasadas, entramos como en un velo de olvido. Ajá. Y entonces dice que la tarea de los sabios o los hombres de conocimiento o estas personas iluminadas era venir cada cierto tiempo, como estar encarnando, a lo mejor como un Buda, un Jesús, para estar como dejando una... Entonces es como si la Atlántida hubiera estado como en otra dimensión. O sea, no en este mismo plano. A lo mejor sí. Es como espiritualmente ellos ya estaban muy elevados y cayeron, ¿no? Ajá. Y entonces para llegar a ese nivel entonces estamos así, como reencarnando, como volviendo a tener como experiencias Sí. para poder avanzar. Pero a su vez los maestros ascendidos que les llaman, o iniciados en algunos lugares, ellos vienen para mostrarte el camino, como para que haya un precedente de que hay una manera de salir. O sea, si te lo cuentan y te lo dicen, probablemente no lo crees. Es que está muy Pero si confuso. alguien te lo muestra, Ajá. entonces tú ves la forma. Pero está muy confuso porque no, entonces no es como en esta dimensión, no pasó en esta dimensión. Y no fue, ¿cómo te puedo decir? No fue como el mundo completo. Porque se supone que la Atlántida nada más era como como algo así como un país. En un Un continente. continente, porque era Había muchos una- países en un continente, por así decirlo. Como una América o una Europa, y estaba dividido. No sé si recuerdas que el libro hablaba de eso, que ellos vivían como en la mera capital, que era como Poseidón o Atlántida, pero la Atlántida a su vez era todo el continente y había una guerra con un rey que le llamaban, ella decía que eran bárbaros porque estaban un poco menos avanzados tecnológicamente, pero tenían más avances de lo normal que hasta ahorita hay, pues. Pero era como el segundo país más fuerte bélicamente hablando, después de ellos. ¿Y no sería lo que dice Platón, que era Grecia? Es que como que todas las leyendas y las juntas Traen un pedazo de verdad. traen muchas coincidencias, ¿no? Porque pues ellos dicen que como también ellos no estaban como muy avanzados tecnológicamente, entonces no entendían por qué les habían ganado a los de Atlanta, a los de la Atlántida. Porque no sé si recuerdas que, por ejemplo, en esa novela, igual menciona que ellos tienen como un cristal, o habla de tecnologías de cristal, y habla de como si se cayera la tecnología, de repente no pueden tener acceso y quedan sin poder usar sus herramientas de guerra tecnológicas. Todos como que se desactiva todo, como que si se cayera el sistema y apagara todo tecnológicamente. Entonces ellos quedan como muy retrasados y por eso el otro país puede hacerles la guerra porque tecnológicamente no hubieran podido contra ellos. Pero como es mano a mano, Les ganan. ellos son pues más y más hábiles cuerpo a cuerpo, porque no dependen de tecnología, perdón. Entonces, no sé, no había pensado eso que dices de
que habla Platón, pero probablemente hay algo ahí. Porque hay quienes comentan pues que parte de lo de Platón está revuelto como con otras historias que se ocurrieron de otras guerras en Grecia, pero también creen que si se enfrentaron, seguramente fue como con una Atlántida ya decadente, o sea, como los últimos vestigios de Atlántida donde ya no estaban tan avanzados. Sí, porque dices cómo les ganaron sin teniente como que ya, o sea, sí está. Ajá, por muy hábiles que hayan sido. Y esa es la explicación que hay, pues, que se dice, ¿verdad? Quienes investigan más a fondo esto, cuentan, pues, que probablemente haya sido por ahí, que fue como ya, o sea, se inunda la Atlántida, pero quedan como algunos paisitos, a flote, pero son como muy, ¿cómo se dice? Muy no tan avanzados tecnológica, austeros. Oh. Pero sí es un misterio eso de la Atlántida porque pues nadie puede decirlo así al 100%, no comprobar que sí existió. Ni Nada tampoco decir que no. Ajá, nada más las leyendas que pues cuentan las diferentes culturas. Y escritos que han quedado y así, pero sí está muy como una historia muy, si la ves como ficción, ¿no? Sí, pues suena como de una película, pero no sé, es que a mí, o sea, todo cuando lo ves así suena ficción y suena una historia muy entretenida y todo, pero a mí lo que me llama la atención es ver cómo para las culturas prehispánicas o las culturas autóctonas de algún país, o aquí de México, hablando de aquí porque de otros países no sé mucho, pero de aquí hablando, para ellos es una realidad, no es un mito. Sí. Y lo curioso es que mucha gente, que incluso se llama de ciencia, cuando trata de comprobar lo que ellos hacen, se les cae como el velo de su ciencia, de sus métodos empíricos, porque muchas cosas no tienen lógica para ellos que ocurren, o sea, como el caso que mencionábamos de Jacobo Grinberg, pero así como él hay muchos, ¿verdad? Había un chileno que también es cineasta, ¿verdad? Que él, Sorodowski se llama, creo, Alejandro Sorodowski. Sí, Él es un cineasta que también quedó deslumbrado con Pachita y hizo un libro mencionándola. Y luego Carlos Castañeda, que puede haber muchas cosas en cuestión en él, pero es mucha gente de diferente país hablando de una persona y de muchos chamanes, de cómo a pesar de sus creencias muy contrarias a veces, al toparse con esa gente, o sea, de todos los ámbitos se les cae su velo de incredulidad. Porque, sí, como le dices, científicos. Y muchos, hay algo que dicen, en especial los de la ciencia. Hace poquito veía en internet que había un debate sobre un científico y una persona de estas ideas de conspiraciones o de fenómenos paranormales, y tenían un debate con mucho respeto, sin imponer cada quien su verdad y cada quien sus argumentos, y se dio un debate que creo que pocas veces se ha visto, o no sé si antes se había visto, que alguien de ciencia, serio, se prestara para algo así. Para tener un debate serio sobre las creencias, sobre por qué alguien desde la ciencia no se creen ciertos paradigmas de lo ufológico, todas estas cosas, y por qué ciertos puntos se ignoran desde la parte del que creen todo esto, porque la ciencia pasa por alto ciertos puntos
¿verdad? Que son como huecos argumentales de la ciencia. Ni uno ni otro tiene una verdad absoluta, ni una manera 100% de comprobar algo, ni la ciencia ni el otro. Pero un argumento que era, o sea, la ciencia, su argumento es: yo no puedo negar ni afirmar algo, debo estar abierto a más posibilidades. Y habla que muchas veces pareciera que se imponen y que se cierran a otras posibilidades. Era como el debate, pues, ¿verdad? Pero bueno, menciono esto porque he escuchado, pues, de gente que dice: nos hemos dado cuenta que todo lo que los indígenas hablaban, o estas personas que son personas de conocimientos ancestrales, sus historias no eran supersticiones, ni eran personas como creíamos o como muchas veces las hemos tomado, gente supersticiosa y que se inventaban cualquier cosa para control. Es que más bien antes le hacían más caso al cuerpo, ¿no? Al espíritu. Y ahorita ya con la tecnología ya no escuchas. Entonces, por ejemplo, la gente que, como dices, a lo mejor los chamanes y todo eso, que tenían como más tiempo de sentirse y hacerle caso como al instinto, como eso de las hierbas, tener más atención a las plantas. ¿A eso te refieres o qué? No, en cuanto a... Sí, en eso también, pero también, o sea, en todo, en cuanto a que cosas como no pases por esta cosa o carga esto o lo otro. Pues es gente sabia, ¿no? Porque, o sea, no es que para todo fueran ese tipo de precauciones, para ciertas cosas específicas, porque ellos conocen no solamente el mundo material o terrenal, ellos viven entre dos mundos, entre el espiritual y el terrenal. Y cuando alguien puede ver esas cosas de manera tan natural como verte yo a ti, ellos saben el peligro que está ahí latente todo el tiempo. Tú al no verlo, pues es lógico que no lo entiendas, lo ignores y hasta creas que no es verdad. Pero a veces, como tú dices, hay cosas que tu cuerpo las sabe y las siente y lo ignoras porque le haces más caso a la razón, ¿verdad? Y te agarras pensando, ¿será o no, no? Que también puede haber todo lo contrario, ¿verdad? Que también sea una idea que te metas y la creas como verdad cuando realmente no es así. Por eso ellos conocían, para no dejarse llevar como, se cayó una piedra, es un fantasma, ¿verdad? O sea, para saber exactamente si se cayó, el por qué, si fue el viento o eso, no era nomás como todo, pues todo es un fantasma, o todo es culpa de los ovnis, o sea, es como que tenían un conocimiento para poder detectar y discernir entre lo que era real y no. Y parte de su alerta era eso, su cuerpo. Ellos hacían mucho caso a eso, del sentir. Pues no sé, pero bueno, a mí lo que me llama la atención de eso es eso, es que ellos todos hablan de una tierra antes de esta, de un mundo antes de antes de que los primeros mayas habitaran, de todas estas civilizaciones. Todo ese conocimiento para construir cosas como esas la tuvieron de otro lugar. Qué curioso, ¿verdad? Que todas las culturas coincidan. Es como dices, fue un fragmento, se fue quedando en cada una de las civilizaciones, pues, o nuevas razas. Sí, y también lo interesante es como lo que cuentan esa parte de los Melquisedec o este personaje que se llama Drúmbalo, que siempre el misterio es para qué son las pirámides, ¿verdad? O sea, hay ciertas sospechas donde se dice que están en puntos energéticos de la Tierra, ¿verdad? Unos dicen que son vórtices para viajar a otros
como a otros niveles, O los que... otras Ay, dimensiones. se apagó. O los científicos que vieron la antigüedad de las piedras y dijeron que la más antigua era la de la hacia arriba. O sea, que no fueron construidos. No, el tuyo sí sigue. Pero para ponértelo a ti. Ah, es que no está cargado este, ¿no? Pero Que la pirámide se realizó, por los templos, de la piedra más antigua es la de arriba. Fue de arriba hacia abajo. ¿No habías escuchado eso? sí, qué curioso. Que no fue construida, fueron construidas de abajo hacia arriba. Eso es muy raro. Ajá. Sí, es muy raro. Pero, o sea, el hueco que llena de esos argumentos o huecos argumentales que no se sabe, por más que estudien, lo más que se ha llegado a entender es que cada uno está apuntando a la constelación de Orión, ¿no? Que están tres, así el cinturón de Orión. Eso es el patrón que se alcanzó a De todas. detectar en todos lados. Pero lo que él complementa es que él dice, que estas personas eran seres interdimensionales, alguna fracción de ahí, no todos, y que estas personas en otras dimensiones más altas empezaban a construir las pirámides y que ellos hacían como el plano allá y aquí lo empezaban a construir de manera rudimentaria, pues normal, pero como hablan como si levantaran los bloques con telepatía o con alguna especie de artefacto y empezaran a ponerlas de arriba hacia abajo. Ajá, sí. Como dibujar un dibujo, un triángulo desde arriba hacia abajo, pero en vez de estarlo dibujando lo estás formando en realidad. Qué curioso, ¿verdad? O sea, es inexplicable para nosotros. Ya que se cree pues de por qué están construidas las pirámides. De arriba hacia abajo, ¿no? Sí, o sea, porque dicen que están hechas en otro plano y es como si fuera la estructura o la armazón nada más y aquí se construyen ya pues con bloques y todo. Pero bueno, el objetivo que se dice por el cual se construyeron es porque dicen que desde que se vinieron o que empezaron a emigrar durante toda esa época, hasta 2000 años atrás creo que terminaron, se estuvieron construyendo muchos monolitos, pirámides. Los monolitos dicen que los están poniendo, ¿no? Los que han encontrado recientemente en otros países. Pues no sé, pero la idea o el plan divino, por así decirlo, era que venir, como te digo, que Jalar energía, ¿no? la historia que dicen que pasó la Atlántida por la que se hundió es por ese aparato que hacen. Los espíritus traspasaran el mundo, pero no tenían un cuerpo físico y vivían como espíritus. Sí. Y hubo posesiones, gente como endemoniada, pues. ¿Verdad? Sí, aquí así lo llamarían aquí, ¿no? Y hablan pues de que pasa esto y cuando pasa eso se cae la conciencia. Se dice, esto es algo que se ha estado estudiando, ¿verdad? No es solamente parte de esta historia, es algo que algunos elementos o algunas fracciones de la ciencia están estudiando esto, que se cree que todos los seres que existen tienen como una red de conexión. Haz de cuenta que una manera de explicarlo es cuando explican que hubo un experimento que le llamaban el 101 mono. En ese experimento lo que se hizo fue que en una isla estaban unos monos de la misma raza y los pusieron en dos islas distintas. Entonces los de una raza, a unos se les mostró, se les enseña cómo pelar unos higos. Y a los otros no. Y a los otros no. Pero al momento que empiezan estos a aprender, se empieza a esparcir por toda la isla.
y de repente empieza la otra isla a hacer lo mismo sin que tengan un contacto directo uno del otro. Entonces ese experimento se hizo porque querían demostrar que existía una red donde se conectaban todas las personas o los seres humanos. Se dice que a veces se te puede ocurrir una idea a ti y a la otra orilla del mundo se le ocurre a otro igual. Y puedes creer que tú eres el autor intelectual. Pero es porque, bueno, cuentan que estamos conectados todos, ¿no? Es esa la red. Por las líneas imaginarias. Ajá. Hay una serie, ¿no la has visto? Pero esa red es la red que le llaman. Uh-huh. Existe otra que le llaman registros akáshicos, que es todavía es como el internet universal de todo el mundo, del universo. Pero esto es algo diferente, es como lo que tú dices, estamos conectados. Entonces, lo que pasó fue que se cayó esa red, se desbarató y quedamos desconectados. Entonces, durante todas las civilizaciones, la idea de poner esas construcciones o templos o pirámides o cosas como las piedras de Stonehenge se llaman, esas allá en Inglaterra, de ese estilo de ruinas que existen todavía, donde se concentra una energía, sí están en puntos específicos, pero la función que quieren hacer o el plan era que supuestamente nosotros llegamos a ese nivel de conciencia de manera natural, pero en este caso, como ya se había llegado, es lo que se cuenta, se cayó la red y lo que se permitió fue que volvieran a restaurar la red para que volviéramos a conectarnos a nuestro estado natural. Uh-huh. Y entonces cada pirámide está ubicada en un punto de energía donde es como el monitor o el propulsor de los hilos que tú dices. Sí, porque está conectado todo. Y entonces era restaurar esa red de nuevo. Ajá. Y todo eso se terminó hasta el 2012. Uh-huh. O sea, hasta el 2012 se concluyó como el último parte que se tenía que construir. Uh-huh. Y se hizo un ritual donde se reactivó eso, donde diferentes personas de aquí de América y de diferentes lugares, indígenas o chamanes, hicieron peregrinaciones, recorridos, hicieron rituales en ciertos puntos que era para activar esa red. Okay. Y era donde los mayas hablan pues que terminaba el tiempo del no tiempo. Uh-huh. Y se reiniciaba todo, o sea que a partir de esa época hasta ahora la gente va despertando poco a poco. A lo mejor fíjate, bueno, no sé, pero yo sí noté un cambio muy a partir de 2012. Uh-huh. Me acuerdo bien porque yo empecé a leer el libro del secreto. Uh-huh. Creo que fue, bueno, no fue uno de mis primeros libros, o sea, nada que ver, ¿verdad? Pero era Tus Soñas Erróneas. Fue el primer libro que empecé a leer como el poder de la mente, manifestación y todo eso. Y me fue como interesando y fue como un principio para mí, para comenzar como una búsqueda. Y sí me acuerdo que fue como en el 2012, más o menos. Que fue cuando nació el Isaías, ¿no? Sí, de verdad. Más o menos en esa época. Es que los rituales empezaron mucho antes, desde 2008 más o menos. No, y me refiero que, bueno, esa es como mi experiencia, ¿verdad? De que uh-huh. Yo a partir de ahí sí vi un cambio en mí, pero curiosamente tu alrededor también empieza a ser como un cambio. O sea, encuentras gente que, yo estoy leyendo este libro, mira esto, como que tener más nivel de conciencia. Se abre un panorama. Ajá, más entonces amplio. yo creo que sí hubo un cambio y a lo mejor sí tiene mucho que ver en lo que dices, ¿no? De que otra vez te vuelves a conectar con todo. Pues igual es solo un punto de vista. Un punto de vista, ¿verdad? Nada más algo que opinamos de acuerdo a lo que nosotros hemos vivido, ¿verdad? No estamos diciendo que es la verdad, ni imponiendo nada sobre nadie, nada.
tómalo como tú, como mejor te convenga a ti, ¿verdad? Y investigar. Te digo, yo no tenía mucho conocimiento de esos temas. Más bien no me he metido mucho a buscar, pero se escucha interesante y pues te sirve como algo cultural, ¿no? Algo aprendizaje. Sí, o sea, si no quieres tomarlo como una verdad. Oye, y te das cuenta que realmente no sabes nada, que es un mundo entero todo lo que pues hay detrás. Sí, un mundo misterioso. Una historia impresionante que hay en el mundo. Muchos enigmas, ¿verdad? Uh-huh. Por resolver, Bueno, a mí por lo menos de lo que estás contando ya me entró como la curiosidad de empezar a investigar como más estos temas. Pues es que yo creo que... Porque aparte, bueno, perdón, te ayuda a conectarte, ¿no? Sí, pero si no a lo mejor si te llama la atención esto es por algo, ¿no? Y también es que si no, o sea, no, si quieres no lo tomes como algo serio, pero tómalo como una historia, ¿no? Uh-huh. Una historia entretenida y investiga y infórmate, es que hay muchísimos libros. Y tú verás que te resuena y que no. Ajá. Sí, hay muchos libros. Muchos libros y pues también muchos videos, información en YouTube y así. Nada más que sí tener cuidado, ¿no? Porque a veces vamos a encontrar cosas que nos pueden confundir más. Son falsas. Sí. Ajá, entonces sí es como si encontraste una información, volverla como rectificar o volver a buscar como más fuentes. O también pues si algo te hace sentir como mal, a veces pues mejor aléjate, ¿eh? Si algo te produce paranoia y esas cosas, mejor ahí déjale, ¿eh? Solamente aquello que te haga sentir tranquilo, que despierte tu curiosidad, uh-huh. tu ímpetu, y pues, espiritualidad. Sí. Como eso que estás diciendo que si te causa como incomodidad, a mí me causa mucho incomodidad y como me quita mi paz lo de ya es que todo el mundo habla del fin del mundo. Uh-huh. Ay, eso a mí me paniquea, de que va a venir una guerra, la tercera guerra mundial, que va a haber temblores y así, ese tipo de cosas yo trato de evitarlo. Sí, porque a veces son noticias... Información que no te sirve, ¿no? Y mal interpretada también, ¿no? Ajá. Que solamente están dirigidas al pánico y al temor. Y creo que todo lo espiritual va contrario a eso, a la armonía. Sí. Y cuando se trata de infundir temor, pues entonces hay que poner alerta de cerrar nuestros oídos a cosas que nos ponen en esos estados de ansiedad, de miedo. Sí. Pues bueno, entonces sería todo y nos vemos en otro episodio de todo un poco. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.